Todavía no pongo el cronómetro. Parto por agradecer esta invitación, segunda vez que me toca exponer en este foro, en mi casa de estudio, y agradezco la oportunidad que me da el centro para poder seguir evangelizando en materias donde yo ya soy un simple ciudadano. Aprovecho de reconocer al diputado Espejo, que sin duda jugó un rol muy relevante en cómo este proyecto de ley ha ido transitando y ha ido mejorando. Discrepo, eso sí, que hace un tiempo hubiese sido inimaginable que estuviésemos de acuerdo. Y también, naturalmente, parto por describir algunos aspectos generales del proyecto. No cabe ninguna duda que el proyecto es un proyecto bien intencionado, sin letra chica, es un proyecto que genuinamente pretende defender a los consumidores. Sin perjuicio de eso, el proyecto original adolecía de ciertos defectos que han ido siendo mejorados sustancialmente, en buena medida gracias a la disposición del gobierno a hacerlo, naturalmente que dentro de un marco propio de el uso de las mayorías en el Congreso, pero así son las reglas del juego y de todas formas se agradece mucho la invitación que se nos han hecho muchos actores para mejorarlo. En definitiva, yo me atrevería a decir que este proyecto, su principal defecto, decía relación con cierta escisión de algunos aspectos de la realidad sobre la protección de los consumidores. Era un esfuerzo de investigación muy serio, pero al cual, a mi juicio, le faltaba algo de presencia en tribunales. Finalmente, yo podría describir este proyecto como uno que, cuando lo leía un gerente, se asustaba mucho. Cuando lo leía el abogado del gerente, ya se asustaba menos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía algunas ineficiencias y dificultades que vamos a ir viendo, en su mayoría han sido salvadas. Parto mi exposición para poder comprender el proyecto haciendo un contraste con lo que es muy en breve el CERNAC hoy. El CERNAC hoy informa, protege y educa a los consumidores, pero me voy a referir a la protección porque eso es lo que se está discutiendo. El CERNAC es un intermediador de reclamos entre los consumidores en forma individual y las empresas, presenta denuncias de interés general en los juzgados de policía local, lleva a cabo mediaciones colectivas y presenta demandas colectivas. Entonces, ¿qué es el CERNAC? Básicamente, un litigante, es parte. Y eso es, en buena medida, lo que se está cambiando. El proyecto de ley original pretende en su mensaje transformar al servicio en un organismo más eficaz, dándole una estructura similar a la Fiscalía Nacional Económica y a las superintendencias, y eso, me temo, no es exactamente lo que no se condecía necesariamente con el proyecto mismo. En síntesis, ¿y dónde están las polémicas? En las nuevas facultades que se le dan al CERNAC. La facultad de fiscalizar, de sancionar infracciones a la ley del consumidor, de interpretar la ley y dictar instrucciones de carácter general. Además, se regula la mediación colectiva, que es algo muy positivo. Se regula la remoción del director nacional para aislarlo de avatares políticos. Se incorpora el daño moral para poder demandarlo colectivamente y se mejoran algunos aspectos relacionados a la prescripción. Ese es el proyecto original. Quiero referirme ahora a sus mejoras y en buena medida a los defectos que tenía el proyecto. El proyecto, en síntesis, elevaba los costos de transacción de la litigación individual exponencialmente. Y quiero referirme solo a un ejemplo. Se modificaba la competencia de los juzgados de policía local a los juzgados civiles. Y se pensaba que llevar estas disputas a un juicio sumario era realmente llevarlo a un juicio sumario. Y los juicios sumarios de sumario no tienen nada. Yo sustancié uno sumarísimo que demoró 13 años. Nunca he terminado un juicio sumario antes de 5. Básicamente la diferencia con un juicio ordinario dice relación con plazos menores como algunos relacionados al periodo de discusión y otros posteriores a la rendición de la prueba, pero no es más que eso. Además, los costos de litigar en un juicio sumario son altísimos. Si usted quiere reclamar la devolución de 40.000 pesos por una conducta que usted le atribuye a una institución financiera, en notificaciones se va a gastar 200.000. Era un proyecto que en ese sentido tenía una debilidad muy grande y que afortunadamente fue modificada de forma bastante razonable. También se incorporó algo que era muy sensible. En atención a que los directores regionales ahora van a poder sancionar a las empresas, a los proveedores, se incorporó que fueran abogados, lo que era obviamente necesario porque tienen que hacer calificaciones jurídicas, ponderar la prueba, en fin. A su vez, se incorporaron algunos aspectos positivos relacionados al procedimiento que se va a llevar a cabo ante los juzgados de policía local. Se está incorporando un procedimiento concentrado que va
esperamos a acortar los plazos actuales. También se tuvieron algunas consideraciones cuando el infractor es una pyme. Se comprendió que no es lo mismo que una transnacional infrinja la ley a una pyme, y en ese sentido se morigeraron algunas multas, se incorporó la posibilidad de capacitarlas si se trata de una primera infracción, y se incorporó algo bastante curioso, que puedan pagar la multa en cuotas, y eso no puedo menos que no celebrarlo, porque la verdad que vivir de un crédito del Estado cuando uno infringe la ley no parece muy razonable. Y se incorporaron, a su vez, las famosas y polémicas murallas chinas. Desde el minuto en que se acumularon todas estas nuevas facultades, se dijo, y con razón, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con los distintos conflictos de intereses internos que se pueden generalizar? Y en ese sentido se crearon algunas disposiciones relacionadas a que, por ejemplo, el director regional que va a sancionar no pueda entonces fiscalizar. Se separaron las unidades distintas del CERNAC, que ahora la pregunta es si esas murallas chinas van a contar con los recursos suficientes, sobre todo a nivel de infraestructura, para funcionar. También la facultad normativa del CERNAC fue regulada. Va a existir un consejo de 3 expertos en derecho del consumidor que va a tener que analizar si la normativa que está proponiendo el director es legal, para poder rechazarla va a requerir la unanimidad, y cualquier afectado va a poder recurrir a la Corte de Apelaciones. Es decir, estas facultades tan polémicas que se están acumulando han ido siendo reguladas, han ido siendo acotadas. Y también yo celebro la inhabilidad que se incorporó para cargos populares tanto a los directores regionales como al director nacional. Dicho eso, parten las críticas. Sin duda, el proyecto todavía adolece de ausencias y falencias. Sin embargo, el Gobierno ha mostrado disposición de mejorar el proyecto y quedan 2 instancias muy relevantes: la Comisión de Legislación y Justicia en la Cámara de Diputados y luego el mismo Senado. A mi juicio, no se cumple con el propósito del mensaje en orden a darle al CERNAC una estructura similar a la Fiscalía Nacional Económica o la Superintendencia. Derechamente, el cúmulo de estas facultades, después veremos si nos gustan o no nos gustan, pero no responden ni a la institucionalidad de la Fiscalía, ni tampoco a las de la Superintendencia. La SIS no tiene ninguna de estas facultades acumuladas, la Superintendencia de Valores y Seguro tampoco, menos las BIF, y la Fiscalía Nacional Económica se define como parte, y esa es su gracia, que es un persecutor. Pero más allá de eso, tampoco el haber escindido las competencias entre el CERNAC y los jueces de policía local en el aspecto sancionatorio no cumple con uno de los propósitos que inspiraba el proyecto, que es evitar sentencias contradictorias y uniformar la jurisprudencia. Pero lo más relevante es que no se aclaran las competencias entre el CERNAC y los organismos intersectoriales. Si hay una lucha compleja que hemos dado todos los que alguna vez estuvimos en ese servicio, fue la lucha interna de todo gobierno de quién manda. Y lo cierto es que esa lucha la ganó el CERNAC, pero la ganó a las patadas, no la ganó en derecho. Y lo cierto es que no hay nada que dé más certeza a los mercados y más certeza a los consumidores que saber quién manda en una determinada materia, y ese diálogo regulatorio no parece lo suficientemente completo todavía. Y esto lo vinculo con que no se creó finalmente el sistema integrado de protección al consumidor que en el programa de la presidenta se anunciaba. Un tema que a mí me preocupa especialmente es que no estoy muy seguro, y más allá de los aspectos legales, constitucionales que pueda tener este cúmulo de facultades, que estas nuevas facultades sean compatibles con la facultad tradicional que ya tiene el CERNAC, que es el de deducir demandas colectivas. A mi juicio, no existe una inconstitucionalidad por este nuevo cúmulo de facultades. No me parece muy moderno. Me parece que el país justamente está avanzando para otro lado. Ejemplo de eso es el Servicio de Impuestos Internos. Pero no quiero hacer un análisis propiamente legal sobre esto, sino más bien práctico. ¿Es posible que el mismo organismo que sanciona, que el mismo organismo que norma, además tenga un aspecto persecutor? Le doy un ejemplo. Si una demanda colectiva va media floja en el camino, ¿es razonable dictar una norma que la empuje? ¿O es razonable dictarla antes de deducir una demanda colectiva? En ese sentido, que a mi juicio lo que puede suceder en la práctica es que el CERNAC en definitiva termine reduciendo las demandas colectivas y se dedique justamente a los roles nuevos que se le están incorporando. Y ya me voy a referir a la relevancia que tiene esta facultad. No se modifica tampoco el procedimiento de demandas colectivas en forma sustancial, que adolece de muchísimos defectos en materia de onus probandi. El acceso a la información que tiene el CERNAC es nulo. Lo cierto es que la información probatoria la tienen las empresas. Me hubiera gustado ver una etapa de Discovery o algo similar.
Tampoco se mejora la normativa actual para establecer grupos y subgrupos de consumidores afectados. Distribuir el daño luego de una demanda colectiva que ha sido exitosa es muy complejo y se requiere incorporar normas que le den más laxitud al juez para poder distribuir las compensaciones. Las asociaciones de consumidores no consiguen el financiamiento basal que esperan y eso es muy relevante para profesionalizarlas y evitar la litigación frívola, a mi juicio. Siguiente. De otro lado, no se solucionan aspectos relacionados a la reclamación de los daños por parte del SERNAC, que son consecuencia de un ilícito anticompetitivo. La performance de nuestro servicio a propósito de la demanda colectiva en contra de las farmacias fue muy difícil. Hicimos un esfuerzo teórico, doctrinario, un esfuerzo humano muy grande para que finalmente fuera declarada admisible esa demanda, pero lo cierto es que mayor certeza hubiese sido muy bienvenida. Y estoy pensando, por ejemplo, en derechamente consagrar la demanda colectiva, ya sea en el DL 211, ya sea en este proyecto, como una herramienta perfectamente válida para reclamar esos daños. También, y en ese sentido, regular cómo incorporamos esa facultad y la relacionamos con la delación compensada para no desincentivarla. A mi juicio sería perfectamente razonable exonerar a una empresa de indemnizar los daños en la medida que esa delación compensada haya ocurrido a tiempo y muy a tiempo, no luego de 10 años en que se ha causado daño. No se incorporan tampoco los parámetros para establecer el daño moral. Se está incorporando la posibilidad de demandarlo, pero el daño moral es esencialmente subjetivo y personal. Entonces, el juez, ¿cómo lo va a atribuir a los distintos consumidores si no se le dan parámetros o cierta laxitud para hacerlo? Podría terminar esta nueva facultad, esta nueva posibilidad en letra muerta. Y siguen estando pendientes algunos asuntos relacionados al primer problema que tienen los consumidores. Los consumidores les interesa que les devuelvan la plata, que les cambien el producto, no les interesa especialmente que se sancione a las empresas. Es el aspecto indemnizatorio el que debe inspirar a todo el proyecto. Le doy un ejemplo. Es cierto que el SERNAC va a poder ordenar compensaciones reajustadas y con interés, y que las indemnizaciones van a estar radicadas en los jueces de policía local. La primera pregunta que yo me hago, ¿qué es una compensación reajustada y con interés si no es una indemnización, digamos, conforme al derecho continental? La compensación es el daño emergente o el equivalente del cumplimiento por equivalencia, se podrá discutir, y los intereses son el lucro cesante. Entonces, ¿qué indemnizaciones se van a discutir en el juzgado de policía local? ¿Para qué se hizo esta distinción? Y voy más allá. Esta facultad del SERNAC de ordenar compensaciones que está en el proyecto me parece que no va a ser muy utilizada, porque la inmensa mayoría de las compensaciones son consecuencia de una cláusula abusiva, y la cláusula abusiva va a tener que ser declarada nula por un tribunal. En este sentido, yo creo que el SERNAC va a sancionar, va a fiscalizar, va a quedar muy limitado para presentar demandas colectivas y derechamente no van a ser muchas las compensaciones que va a poder ordenar. ¿Cuál es, a mi juicio, entonces, el SERNAC ideal? Y esto hablo solo por mí. A mi juicio, lo que inspira al Servicio Nacional del Consumidor es ser parte, ser un fanático de los consumidores. Creo que llevarlo a guardar X distancia entre las empresas y los consumidores es un error. Mis amigos, autoridades mexicanas y colombianos que tienen facultades similares a las que se pretenden incorporar, solían decirnos con mucha frustración, me la paso absolviendo. Me la paso absolviendo porque en el derecho sancionatorio tengo que aplicar la presunción de inocencia y no el principio pro consumidor. En definitiva, los asuntos que derivan en una compensación han resultado ser menores en aquellas agencias que tienen estas facultades. Cuando digo una estructura similar a la Fiscalía Nacional Económica, estoy pensando en que al SERNAC se le dieran recursos y también algunas facultades que permitan investigar, que le permitan tener algunas facultades intrusivas menores, que se le permita acceder a información, que se le permita contar con equipos de economistas y abogados realmente preparados y suficientes, y sobre todo que se le entregue por ley la posibilidad de discriminar qué acciones lleva adelante y cuáles no. ¿Cuál es el problema actual del SERNAC? Que representa el patrimonio de los consumidores y en consecuencia no puede renunciar a reclamarlo, no puede disponer, no puede renunciar por otras personas. Y eso lo hace muy ineficiente y de ahí que tantas demandas colectivas, lejos de estar enfocadas en los mercados más relevantes, terminan persiguiendo a una productora que ya quebró porque hizo una fiesta de Año Nuevo que en definitiva fracasó. Es la industria financiera, es la industria farmacéutica, en fin, aquellas en las cuales el SERNAC debiese enfocarse y del resto podrán las asociaciones de consumidores hacer su pega. Esto permitiría que el SERNAC litigue menos y litigue mejor.
El CERNAC, a mi juicio, en consecuencia, debe ser parte. El CERNAC debe ser un fanático de los consumidores y debe, ante todo, propender porque prima el principio pro consumidor que impera en todo el mundo. Y en ese sentido, la experiencia comparada creo que nos da la razón. En ese sentido, si hay algo que caracteriza al CERNAC, es que defiende a las personas y no guarda imparcialidad entre las empresas y sus protegidos. Y en esto, para terminar, aprovecho de colgarme de lo que decía el diputado Fuad Chahín, que también colaboró mucho en las mejoras que se hizo a este proyecto. No nos vaya a pasar que porque creíamos que el CERNAC era un león sin dientes, cuestión de la que yo discrepo en buena medida, más allá de mi profundo deseo de que se le dieran más facultades, no nos vaya a pasar que del león sin dientes nos pasemos a un león con garras pero enjaulado, justamente porque pierde la posibilidad de ser un fanático de los consumidores y pierde la posibilidad de tirar el tejo pasado. Las personas, las instituciones, las empresas no tienen por qué esperar del CERNAC imparcialidad, no tienen por qué esperar que no tire el tejo pasado. Es el rol de la Fiscalía Nacional Económica, es el rol del Ministerio Público, es el rol del CERNAC y serán los tribunales los que tendrán que decidir si alguna de esas instituciones se equivocaron, siempre, naturalmente, resguardando la seriedad que el Estado siempre tiene que tener a la hora que litiga. De este modo, concluyo diciendo que esperamos que este proyecto que ha sido mejorado siga mejorando. Contamos con la esperanza de que el Gobierno así lo va a hacer, que volveremos a ser invitados al paraíso, iremos todas las veces que sea necesario, y no terminemos entonces con un león con garras pero enjaulado. Muchas gracias.